En el ocaso de Mara Lezama, Quintana Roo tiene un problema profundo. Un poder que presume transparencia mientras arrastra expedientes que nunca han sido explicados con claridad. En el centro de ese expediente aparece un nombre, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, la gobernadora de Quintana Roo. Para hoy domingo 24 de mayo de 2026 han transcurrido 1,337 días completos desde que rindió protesta el 25 de septiembre del 2022. Su mandato termina el último segundo del 24 de septiembre de 2027. Eso significa que al día de hoy le restan 489 días en su calendario de gobierno para entregar el cargo. En términos políticos, el dato es brutal. Mara Lezama ya consumió más del 73% de su mandato. Ya no puede pedirle al pueblo paciencia y silencio, mucho menos cuando un tribunal federal ha reconocido la existencia de carpetas de investigación como un hecho notorio. No estamos solamente ante rumores de campaña, notas incómodas o ataques políticos. Estamos ante un dato que entró al terreno institucional, judicial y público. Y eso es lo que Mara Lezama no quiere discutir con quien la cuestiona. No quiere hablar sobre la ruta de desarrolladora Cumpal y sus negocios al amparo del poder. No quiere explicar nada sobre las propiedades señaladas y los vehículos de lujo que rebasan una razón lógica sobre sus ingresos. No quiere mencionar las concesiones ni la presunta acumulación patrimonial que, de acuerdo a denuncias y reportes periodísticos, habrían crecido al mismo tiempo que crecía su pequeña incursión al reciente poder político de Mara en tan solo 10 años. Durante más de 3 años como gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama ha intentado vender una narrativa de transformación, bienestar, cercanía popular y éxito administrativo. Pero cuando uno quita ese maquillaje publicitario, pagado con dinero del gobierno, aparece la primera pregunta. ¿Dónde está la gran obra estatal de Mara Lezama? No la obra federal, no el Tren Maya, no el aeropuerto de Tulum, no el puente de Ichupté, no el Boulevard Colosio, no el Parque del Jaguar, no las obras decididas, financiadas o impulsadas por el gobierno federal. Los quintanarroenses preguntamos por la obra propia del gobierno estatal, la que debió nacer de una visión de Estado, la que debió ser diseñada, financiada, ejecutada y defendida por Quintana Roo, la que diga explícitamente esto lo hizo el gobierno de Mara Lezama. No existe. Su primer gran mentira es no revelar a los quintanarroenses sus vínculos estrechos con el Niño Verde, por agradecimiento quizá, compromiso político, lo que sea, y decirnos así francamente, él me hizo gobernadora, con la concesión de López Obrador. Lo oculta y nos miente. Fíjense, presumió en 2023 una gestión histórica de más de 50,000 millones de pesos en obras, pero en esa narrativa omitió subrayar que los proyectos como el Boulevard Colosio, el distribuidor vial del aeropuerto, la avenida Chacmol y el puente de Ichupté y otras obras son del gobierno federal. Incluso no nacieron ni se concibieron en el gobierno de Mara Lezama. Mientras el dinero de los quintanarroenses se destina o destinaba o se destinará hasta que ella termine su mandato en ostentosas fiestas, carnavales, eventos y certámenes, financiamiento de publicidad y propaganda, adquisición de helicópteros y todos esos contratos leoninos para un sinfín de cosas como la renta de patrullas y otros artículos. Porque si revisamos la obra estatal visible, únicamente aparecerán domos deportivos, parques rehabilitados, canchas, calles ampliadas por tramos, rescate de espacios públicos, remodelaciones y pequeñas intervenciones urbanas con millonarios costos que ni siquiera se asemejan a todo lo que se gasta en todas esas fiestas, carnavales y certámenes. Y en los ayuntamientos, funcionarios de primer nivel, desde el presidente o presidenta hasta regidores y bueno, gabinetes municipales de todos los partidos que fueron colocados por el Niño Verde y Mara Lezama para controlar también las finanzas municipales. Todo un corporativo administrativo. El problema es que después de 1,337 días, los domos, los parques y las remodelaciones no justifican la obra de un Estado próspero. Y de pronto surge obviamente el debate sobre Perfect Day de Royal Caribbean, la magna obra que quería usar Mara Lezama como legado del cierre de su gobierno y también el Niño Verde o su partido. El proyecto Perfect Day
cayó. Y con él ese modelo político definido como un gobierno administrado como un corporativo privado que en cada acción refleja un flujo millonario en dólares. ¿Dónde está la gran obra pública de Mara Lezama? No aparece, no existe. Observen, cuando Mara Lezama llegó al poder en el 2022, Quintana Roo arrastraba una deuda pública de largo plazo de alrededor de 19.608 millones de pesos. Incluso el propio gobierno ha manejado una cifra superior a 27.000 millones. Recientemente, Mara, como método publicitario, presumió una reducción de esa deuda y una significativa mejora en calificación financiera, así como mayor fortaleza hacendaria de su gobierno. Si la deuda bajó y la calificación subió, si los ingresos crecieron y si hay estabilidad financiera, ¿por qué Quintana Roo está en los primeros sitios de nulo crecimiento económico? En la realidad que se impone a la mercadotecnia, en Quintana Roo, el empresario no siente confianza, el ciudadano no siente seguridad, el hospital no tiene medicamentos y sus nuevas construcciones se caen a pedazos. No hay obra pública y aumentan los impuestos. Entonces, las finanzas del gobierno pueden verse ordenadas en el papel, pero si la economía real en todos los sectores se apaga y cae, el anuncio sobre la calificación de Standard & Poor's se vuelve un insulto. Y la muestra son los datos oficiales federales. El Instituto de Estadísticas, Geografía e Informática, el INEGI, en el cuarto trimestre de 2025, mostró que la actividad económica de Quintana Roo cayó 5.7% anual. Quintana Roo se ubicó en el penúltimo lugar nacional. En ese mismo trimestre, las actividades secundarias como la industria, construcción, manufacturas, electricidad, agua y gas descendieron 27.8%, colocando a Quintana Roo en el último lugar de los 32 estados del país. Y las actividades terciarias, donde están los comercios, los servicios, la recreación y el propio gobierno, también se desplomaron 2.2%, ubicando a Quintana Roo en el penúltimo desastroso lugar nacional. Esto es gravísimo, porque Quintana Roo no es cualquier estado. Quintana Roo vive de servicios, vive del turismo, vive del comercio, vive de restaurantes, vive de hoteles, vive de movilidad, vive. Y ahora Quintana Roo sobrevive. Esa es la aritmética incómoda. Mara y su gobierno presumen estabilidad, pero en el estado la economía se desploma y cae y se hunde miserablemente. Los datos oficiales contradicen su discurso publicitario. Pero bueno, hablando precisamente de publicidad y prensa, ¿dónde está la libertad de expresión? Porque Mara Lezama, que se dice comunicadora, periodista, ante una prensa crítica e independiente, su respuesta ha sido la demanda civil, las acusaciones de daño moral, medidas restrictivas y órdenes de arresto bajo el tráfico de influencias con el Poder Judicial. Periodistas amenazados de muerte y otros picoteando las migajas o granos de maíz que les avientan. Esto también es gravísimo, porque cuando Mara Lezama utiliza los tribunales y hasta a su esposo Omar Terrazas para intentar callar a un medio de comunicación, el mensaje no es solo para un periodista, el mensaje es para todos. No investigues, no preguntes, no publiques, no incomodes. Ese es el verdadero veneno institucional contra la prensa. Porque una democracia no se rompe únicamente cuando encarcelan periodistas. También se rompe cuando los arrinconan, los agotan económicamente, los amenazan con demandas, los obligan a defenderse en tribunales, a desplazarse forzadamente y convierten la justicia en una herramienta de desgaste y obviamente represalia, para la prensa. Y eso tiene nombre: censura por vía judicial. Y ante esto, Mara acumula denuncias públicas de organizaciones internacionales, de periodistas y defensores de derechos humanos, acusándola por el uso de las instituciones judiciales para violentar la libertad de expresión. Está documentado por Artículo 19, CONAPE y otras organizaciones. Ese es el legado para la prensa quintanarroense. El siguiente dato que voy a mencionar merece observarse con lupa. La Secretaría del Bienestar obtuvo en este año
poco más de 1.706 millones de pesos de presupuesto. Y el DIF estatal, que cada vez asciende más en su presupuesto irracionalmente, obtuvo 921 millones de pesos. Aquí hay que ser precisos. Nadie dice que ayudar a niños, niñas, mujeres, adultos mayores o a personas vulnerables esté mal. Al contrario, el Estado debe apoyar a quien obviamente lo necesite. La asistencia social es legítima. El problema empieza cuando todo ese presupuesto destinado a personas vulnerables se otorga bajo condiciones de chantaje político electoral. Y la pregunta aquí es obligatoria. ¿Están combatiendo pobreza o están administrando necesidad? ¿Están construyendo bienestar o construyen clientelismo? ¿Están ayudando al vulnerable o convirtiendo su vulnerabilidad en estructura electoral? La política social de Mara está hecha de padrones que financian estructuras de activismo electoral. Existen denuncias públicas documentadas por nuestro medio de comunicación Cancún Channel Internacional. Ahí están. Mujeres beneficiarias declararon en 2023 afuera de la Secretaría del Bienestar en Cancún que les cancelaron apoyos porque no entregaron un padrón mínimo de personas con copia de credencial de elector o porque no acudieron a eventos y actividades del Partido Verde y Morena. Es uso y abuso de poder. Y ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, ni los órganos electorales las quisieron escuchar. Ahí está el asunto. Deja de ser administrativo y se vuelve moralmente explosivo. ¿Cuánto dinero se está usando realmente para transformar vidas y cuánto para financiar votos de Morena y el Partido Verde? A Mara Lezama le quedan 489 días en su calendario de gobierno. Y mientras su gobierno firma acuerdos de transparencia y habla de justicia social, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿En qué estado están las carpetas de investigación en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos? ¿Fueron archivadas? ¿Siguen abiertas? ¿Se investigaron realmente? Después de más de 3 años de gobierno, Mara Lezama necesita explicar demasiado. ¿Cuál es su obra?, preguntan. ¿Cuál es su reforma? ¿Cuál es su autoridad? ¿Cuál es su gran decisión de Estado? ¿Cuál es el antes y después de Mara Lezama como primera mujer gobernadora de Quintana Roo? Y la respuesta se reduce a una sola. Después de 1.337 días completos, la respuesta a todas esas preguntas anteriores es una administración única y exclusivamente de imagen ante su ocaso de gobierno. El tiempo, que es el juez más cruel de la política, ya empezó a descontar y le quedan 489 días. 489 días para explicar lo que no explicó en 1.337. 489 días para mostrar la gran obra estatal que no existe. 489 días para demostrar que justicia social no es maquinaria electoral. 489 días para transparentar el gasto del DIF. 489 días para explicar la peor crisis de inseguridad. 489 días para demostrar qué fue lo que gobernó. Porque gobernar no es aparecer en redes sociales o en las mañaneras o colándose en la foto del Consejo Nacional de Morena. El problema de Mara es que su gobierno necesita demasiadas explicaciones, demasiados boletines, demasiadas fotografías, demasiados videos. Este es el ocaso de Mara Lezama. No porque mi videocolumna lo declare, sino porque hay expedientes de enriquecimiento inexplicable sin resultados. Porque la impopularidad de Mara no se resuelve con fotografías forzadas con Ariadna Montiel. Porque los días que le quedan ya no son tiempo para prometer. No son tiempo para rendir cuentas. Mara Lezama no está siendo juzgada por una campaña negra. Es juzgada por la contradicción entre lo que dice su gobierno y lo que pesa sobre su expediente público. Entre hablar de transparencia sin transparentar el origen de su patrimonio, quizá expandido entre toda su familia. Entró al gobierno con narrativa de transformación, pero llega a la cuenta regresiva marcada por el desgaste y la pena ajena. Y cuando un gobierno como el de Mara Lezama entra al ocaso, sin legado propio, sin obra estructural, con economía en caída, altísima inseguridad y gasto social bajo sospecha, la sentencia no la dicta la oposición, la dicta la realidad. Y para colmo, el que anhelaba fuera su gran legado, el poder federal de Claudia Sheinbaum, lo dinamitó. Perfect day. Lo más grave es que aún le quedan 489 días.
Esto es Juicios del Poder con Jonathan Estrella Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder